Saludos amigos de toda la República Dominicana, es un gran placer para nosotros invitarlos a compartir esta entrega de hoy de Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con un invitado muy especial, primero porque es un gran amigo de mucho tiempo nuestro y además de eso un funcionario con una excelencia sin lugar a dudas. Director general del presupuesto de la República Dominicana, me refiero a José Rijo, que está con nosotros esta noche. Un gran placer, como siempre, Georgie y Juan TH. El venir aquí es obligarse a uno a revisar los números, porque... Hablando de números, José, dice el presidente que estamos bien, que somos la séptima economía de América Latina. Que contrario a lo que está pasando hoy en muchos países, la República Dominicana va bien, sigue bien y probablemente seguirá bien. Sí. Tú, que además de funcionario tienes una visión crítica de la economía y que estás al tanto y que diriges un departamento tan importante como presupuesto, puede darnos luz, como decía el poeta. Tú que la tienes, dame la luz. Bueno, a mí me gustaría primero poder analizar, porque hay muchas comparaciones que se hacen sin analizar el contexto. Es decir, la gente se le olvidó que llegamos como un mundo cerrado por la pandemia que nos ha afectado la guerra, la fiebre porcina, Fiona, Franklin, en fin, el problema del pollo. Hemos estado abatidos en una coyuntura desafiante todos los días. La guerra Ucrania-Rusia y ahora todo lo que tiene que ver con Israel y Hamas, es decir, hemos tenido un contexto externo muy negativo para la República Dominicana. Una de las críticas que hace los que gobernaban mal, ¿no?, es que se ha disminuido el gasto de capital. Y yo quiero empezar por ahí. Del año 2017 al 2019, que fueron los últimos 3 años, de gobierno de la Fuerza del Pueblo y del PLD, porque eran lo mismo, hasta el 19 eran lo mismo, la inversión de capital apenas llegó al 2.68% del PIB. En los 3 años completos del gobierno, 2.68% del PIB, el gasto de capital. Y en el año 21, 22 y 23, que son los 3 años completos del presidente Luis Abinader, la inversión del gasto de capital es de 2.8%. ¿Qué significado tiene eso? Que nosotros hemos invertido 188 mil millones de pesos más en obras que ellos, ¿no? Por lo tanto, es una falacia estar hablando de que el gasto de capital se ha disminuido. Lo que se ha disminuido es el gasto de capital de jipeta, de compra de activos lujosos sin ningún control. Ahora se hace más, los recursos van más dirigidos a los proyectos de inversión, que la mayoría han ido surgiendo en los últimos 2 años de las consultas con la sociedad, en los locales, a través de los consejos de desarrollo provincial, el gobierno en la provincia, a través de los consejos de desarrollo municipal. Es decir, que en estos 3 años el presupuesto general de la República en términos de inversión se ha democratizado y se ha generalizado en todo el país. Se ha descentralizado. Se ha descentralizado. Tú te puedes ir a cualquier rincón del país, tú vas a ver la obra del gobierno. Por lo tanto, todo el gasto de desarrollo, de inversión, tiene que analizarse desde el territorio. No se puede analizar desde un cuarto frío, sino ir a las comunidades y ver todo lo que se ha hecho. Como estoy de cerca con Atomayor, yo puedo decir, en Atomayor, en una comunidad como Paso Cibao no había play de béisbol, ahora hay un play modernísimo. En una comunidad como La Palmilla hay otro, el polideportivo, la carretera Atomayor Sabana de la Mar, la carretera Atomayor El Puerto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que va en muy buen ritmo, y caminos vecinales. Ya Atomayor no se inunda cuando hay Fiona, cuando pasó Franklin. Es decir, que
habían 120 camiones que repartían agua. Hoy en día ya no reparten agua porque ya hay agua, se ha hecho. Mira, Tomayor tenía casi 30 años con el problema de agua. ¿Tú sabes con cuánto se resolvió? Con 36 millones de pesos. Insólito eso, ¿no? Con 36 millones de pesos, ¿no? Entonces, por otro lado, a nosotros nos gusta siempre ver cómo va la inversión, a dónde que está yendo la inversión. La inversión, por ejemplo, lo que se está haciendo en la autopista Duarte, las circunvalaciones de Asua, de San Francisco de Macorís, la de Baní, etcétera, etcétera, etcétera. No, etcétera. la línea noroeste, lo que se está haciendo, las inversiones en el desarrollo del polo de Pedernales y el desarrollo del polo de la línea noroeste, que descentraliza totalmente la producción de riqueza y abre las oportunidades a las poblaciones de Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales, y en la línea noroeste a Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde-Mao. Todas esas provincias comienzan a sentir el efecto de esta gran inversión que se está haciendo. Montecristi es el municipio con mayor inversión per cápita, ¿no? Más de 30.000 pesos por persona se está invirtiendo en Montecristi. Y eso nunca se había visto, ¿no? Pero cuando uno comienza a comparar, por ejemplo, en vivienda social, del 2017 al 2019, ¿cuánto se invirtió? 4.331 millones de pesos. Del 2021 al 2023, ¿cuánto hemos invertido? 11.727%. Es decir, eso es un 171% más que lo que ellos invirtieron sin crisis, porque eso es lo que tenemos que hablar, ¿no? Cuando hablamos de protección de la diversidad, un 107% más en protección del medio ambiente y para el cambio climático que nos está afectando, porque las inundaciones de noviembre que hemos pasado, tanto del 22 como en el 23, es producto de eso. Como consecuencia del cambio climático. Una de las críticas que hace la oposición se refiere, sin mencionar eso que tú estás diciendo, la deuda, los préstamos. A eso vamos. Los préstamos. No, que el gobierno ha tomado mucho dinero prestado, sin explicar en qué condiciones se ha tomado y por qué. Claro, ¿no? Claro, pero lo voy a analizar también, porque aquí hay toda una manipulación con el asunto del endeudamiento. En seguridad de interior son 29.000 millones de pesos más invertidos en estos 3 años. En defensa nacional son 37.000 millones de pesos más. Es decir, que le hemos dado más dignidad a la policía, a los militares, le hemos facilitado todo lo que tiene que ver con el Seguro Nacional de Salud, con SENASA, le hemos facilitado mejoramiento de las pensiones, las indemnizaciones que tenían que darle a los policías, ¿no? Más de 1.700 millones de pesos se entregaron el año pasado, de policías que tenían desde el 12, 13, 14, que tenían que haber sido indemnizados, porque eso es un fondo que se le deduce al mismo policía. Antes nadie quería ser policía, ahora sí. Bueno, el salario mínimo de un raso, el salario más bajo es de 29.000, 25.000 pesos. Que contrasta con 8.000, 10.000, y muchas veces tenían que entregarlo, tú sabes, porque era asignado para, ¿no? Esto eso se ha cambiado. Por ejemplo, en transporte por carretera, que es la inversión, ellos invirtieron 73.000 millones de pesos, sin crisis. Nosotros con toda la crisis invertimos 97.850 millones de pesos. Eso representa unos 24.000 millones de pesos más. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para que haya esta perspectiva económica positiva para la República Dominicana? Es utilizar bien los recursos. Y la utilización de los recursos es invertir donde realmente la gente lo necesita. El control, la transparencia. Si hay algo que este gobierno tiene que brindarle al país, es que no esconde nada, es que todo está expuesto. Nosotros desde la Dirección General de Presupuesto, lo cual nos permitió escalar a la 3ª posición de toda Latinoamérica y al número 9 del mundo, sí, en transparencia presupuestaria, es que somos de los 17 países que publicamos todos los documentos que requiere la investigación. Eso hay que decirlo más, José. Eso hay que decirlo más a menudo.
Nosotros lo vivimos repitiendo porque de verdad nos sentimos tan orgullosos de que toda la semana, 168 semanas consecutivas, nosotros hemos venido publicando en nuestro portal el informe semanal, que es la ejecución del presupuesto desde el primer día del año hasta el último viernes anterior al martes. Por eso le invitamos, esperen la notificación de los martes, ¿no? Y es y ahí usted puede encontrar el gasto de cada una de las instituciones en el nivel más bajo de la división presupuestaria, que son los auxiliares. Lo que pasa, José, como apunta Juan, es que está bien, las informaciones están en el portal, pero el pueblo llano no accede al portal, y el pueblo llano es al que tratan de confundir y de engañar, claro, para lograr beneficios políticos electorales, a base de engaños, a base de mentiras, a base de pintarle un país que no es en el que estamos viviendo en este momento. Así es, así es. Con relación al endeudamiento que tú me decías, una cosa es la aprobación de un acuerdo de préstamo y otra cosa es el endeudamiento efectivo del Estado. El préstamo en sí mismo, ¿no? El proceso de un préstamo pasa por varias etapas. La primera etapa es que en la ley de presupuesto se consigne la autorización al Poder Ejecutivo a través del órgano que ejecutaría la autorización a buscar el préstamo. Eso es lo primero. Entonces tú tienes una lista de 53 acuerdos de préstamo autorizados a buscarse. Eso no quiere decir que eso es endeudamiento. Una vez se aprueba la ley de presupuesto, ese acuerdo de préstamo se va a negociar. Cuando se negocia con el banco, con el organismo financiador, se firma. Una vez firmado el acuerdo de préstamo, se envía entonces al Congreso, porque hasta que el Congreso no lo apruebe, no se puede ejecutar. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Por supuesto, 1 año, 2 años, hasta 3 años, ¿no? Es más, hay acuerdos de préstamo firmados de hace 5 años que no se ejecutaron nunca, ¿no? Porque el proyecto no fue viable, porque el financiador después se dijo que no lo iba a hacer, o porque, en fin, por cualquier razón. Entonces, una cosa es la aprobación de un acuerdo de préstamo. Ahora, para convertirse realmente en deuda, tiene que ponerse entonces en el presupuesto el desembolso de ese acuerdo de préstamo. Por ejemplo, para el año 2000, para este año, producto de que tenemos un déficit de 231.000 millones de pesos y tenemos que pagar deuda vieja de 113.000 millones de pesos, necesitamos buscar financiamiento por 344.000 millones de pesos. Entonces, para buscar esos 344.000 millones de pesos, lo primero que hay que hacer es una ley que permita la emisión de bonos, la emisión de deuda pública, hasta 344.000. No es que se van a emitir 344.000 millones de pesos en bonos, es hasta 344.000. O sea, como límite. Ahora, dentro de esos 344.000, hay unos 42.000 millones de pesos que son préstamos ya concertados, que van a tener desembolso en proporción para el año que viene por 42.000 millones de pesos. Con el BI, con el Banco Mundial, con el BCI, ¿no? Por ejemplo, si se aprueba un préstamo para la línea 2C del metro de 250 millones de dólares, eso no quiere decir que esos 250 millones de dólares se convierten ya en una deuda. Es el desembolso. ¿Cuánto hay presupuestado esos 250 millones para el metro? 120 millones de pesos. 120 millones de dólares en el año que viene. Pero eso está dentro de los 344.000. Por lo tanto, esos acuerdos de préstamo que se aprueban en el Congreso no constituyen deuda inmediata del Estado dominicano, porque tiene que haber el proceso de desembolso, ¿no? Y eso no se da. Ahora, ¿cuánto tomamos prestado realmente? ¿Cuánto fue el financiamiento bruto desde el 16 de agosto hasta el 31 de diciembre, del 16 de agosto del 20 hasta el 31 de diciembre del 23?
791.485 millones de pesos. Dicen, por eso es mucho dinero. 791.485 millones de pesos. ¿Cuánto tomaron ellos prestado desde el 17, desde el 18 hasta el 14 de agosto del 2020, que estuvieron ahí? 650.331 millones de pesos. Es decir, que nosotros tomamos prestado 141 mil millones de pesos más. ¿Producto de qué? De la pandemia. Porque si no hubiésemos tenido la pandemia cuando llegamos, esos 151 mil millones de pesos no lo hubiésemos necesitado. Ahora, de ese dinero, ¿cuánto pagaron ellos de deuda? 398 mil millones de pesos, redondeando, de deuda. 398 mil millones. Ahora, de esos 398 mil millones de pesos, el 41%, es decir, 165 mil millones de pesos, fueron de deudas administrativas e ilegales. Y para poder pagar esa deuda administrativa e ilegal, el 21% de esos 650 mil que ellos tomaron fue para pagar esas deudas ilegales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esos 164.998 millones de pesos de deuda administrativa, que fueron producto de ejecución de gastos no contemplados en el presupuesto en los años anteriores, ¿no? Solamente en el año 2020, del 1 de enero al 14 de agosto, ellos pagaron alrededor de 61 mil millones de pesos. Y esos 61 mil millones de pesos no estaban contemplados como deuda pública. Estaban contemplados como disminución de cuentas por pagar de años anteriores. Y eran gastos que no se registraban en el año anterior. Sino, tráeme un equipo médico, ponlo ahí. ¿No? Por eso todos estos sistemas, todos estos marinos que hay, son esos 164 mil millones de pesos. José, tenemos que ir a una pausa. ¿Sabe qué? Sí, espera, tengo que ir a la pausa. ¿Sabe qué? Yo estuve en el hospital del cáncer, el INCAR, y me decía el director que eso que tú estás diciendo. ¿Sí? Ahí se perdió un equipo de $1 millón. Trajeron, tiraron ahí, sí, se olvidaron de esa vaina. Y nada, eso el dinero del pueblo, el dinero del país no les dolía. Y ese $1 millón no se registró como gasto, sino que se pasó para el año siguiente como cuenta por pagar y se pagó de manera irregular. Lo que se hizo en ese hospital es para que esté preso medio gobierno pasado. Vamos a la pausa, regresamos en breve con José Rijo.
La campaña electoral está en marcha. Los partidos están en las calles. El presidente está en las calles. Los candidatos también. A ver si yo no sé si es bueno o es malo para la economía dominicana. Digamos que es buena porque fluye mucho. Hay mucho dinero en la calle. Porque el Estado financia a los partidos, porque los partidos buscan financiamiento, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, José Rigo Presbot, más allá de eso, el Estado sigue funcionando. Las instituciones del Estado siguen funcionando. No están en campaña. O sea, José Ríos no está en campaña. José Ríos está inmerso en las labores propias de su cargo. Y el otro, y el otro, y el otro. Vamos bien, o sea, realmente, porque las encuestas dicen una cosa. Las encuestas dicen que el presidente de la República se va a repostular, que va a ganar con mucho. Las encuestas dicen que el PRM, el gobierno, por eso que tú estás diciendo, el presupuesto se ha descentralizado. La inversión del gobierno se siente en cada municipio, en cada provincia. Lo que está pasando en todo el país. Lo que está pasando en Santiago es una revolución. Lo que está pasando en el sur, que había sido un punto geográfico olvidado por todos los gobiernos, hasta que se escribió el sur también existe, ¿no? Con la presencia de Luis Abinader, que no es del sur, contrario a Danilo Medina, que es de un campo de San Juan, ¿no? de Arroyo Cano. Este es de Santiago, de una familia de clase media alta, ¿no? Es decir, las encuestas dicen que esto seguirá bien, siguen bien, el país marcha bien. Mira, hay varios indicadores que necesariamente tenemos que mirar. Lo primero es que hemos roto el récord de inversión extranjera, ¿no? El año pasado 4.000, vamos a superar los 4.200 millones de dólares en inversión extranjera. ¿Tú crees que un inversionista... José, lo que ha pasado con el turismo es una cosa... No, óyeme, mientras el resto del mundo turístico decreció un 13%, nosotros crecimos un 22%, por Dios. Entonces, ¿tú crees que los inversionistas extranjeros... Eso es confianza. Van a poner su dinero donde no hay estabilidad? Porque ¿qué pasaba antes? Cuando nosotros llegamos, nosotros estábamos en Cicla. Y digo en Cicla para utilizar la gente lo entiende. La gente lo entiende, ¿verdad? Estaba muy negativo. Standard & Poor's y Fitch no tenían el negativo. Solamente Moody, que es una de las calificadoras de riesgo, no tenían estable. ¿Y qué ha pasado ahora? Standard & Poor's nos llevó a estable, pero Fitch no solamente nos llevó a estable, ahora nos llevó a positivo. Y Moody nos llevó antes que Fitch a positivo. Eso quiere decir que República Dominicana está de los 2 o 3 países que están en capacidad de llegar en menos de 10 años a un grado de inversión. Eso significa que la tasa de interés que tú vayas a buscar en los mercados internacionales para que inversionistas vengan a invertir es bajísima, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen? A mí no me gusta, ¿tú entiendes? ¿Qué nos dice Moody? ¿Por qué? Factores que modificaron el cambio de estable a positivo. Manejo eficiente y proactivo de la deuda pública. Es decir, que este gobierno ha manejado la sostenibilidad de la deuda adecuadamente. Efectividad de la política fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que los déficits han sido controlados, que a pesar, por ejemplo, el año pasado, nosotros proyectamos que íbamos a tener un déficit de 3.2, ¿no? Y terminamos con 3.1. ¿Y qué significa que terminemos con 3.1? Que hemos tenido la disminución de la necesidad de financiamiento, porque al déficit ser menor, necesitamos menos endeudamiento al finalizar el año. Menos del que nos aprobó el Congreso por 4º año consecutivo. Disminuimos el déficit y eso es un indicador de estabilidad fiscal, ¿no? De que a pesar de tener un presupuesto tan rígido, por ejemplo, este año nosotros tenemos 1.076.000 millones de pesos de ingresos a través de impuestos de aduana y de DGI. 1 billón. Pero eso está comprometido en 5 gastos.
297.000 millones para educación, 163.000 millones para los intereses de la deuda, 43.000 millones para la recapitalización del Banco Central, 208.000 millones de pesos para el subsidio eléctrico, los combustibles. Me dice, pero más subsidio. Bueno, es que el subsidio creó un escudo de protección social en este país. Por eso la inflación fue menor, el cuarto país de menor inflación. Pero ¿qué nos sigue diciendo Moody, mi querido amigo? Mejora de los ingresos, sin reforma. Nosotros llegamos y estábamos en 14.2 del PIB, terminamos 15.8 de ingreso. Es una mejora significativa sin hacer ningún parche fiscal como hicieron ellos con 7 reformas. Fortaleza económica y por último, demostrada resiliencia del país a los choques externos. Es decir, hemos sido capaces de enfrentarnos a la peor crisis del mundo, más de 100 años que no se veía, porque llegamos con un mundo cerrado. Los contenedores, un contenedor en el año 22 pasó de $3.000 a $18.000. ¿Y qué significa que un contenedor de eso? Es que ese contenedor no va a venir con materia prima para el desarrollo, ni va a venir el impacto que hubo con la Ucrania y Rusia. Nosotros tuvimos que darle subsidio al maíz, al pollo, a todo, a los fertilizantes. A los combustibles. Los combustibles, el 22 fueron unos 35.000 millones de pesos y el año pasado terminamos con más de 13.000 millones de pesos a los combustibles, para que toda la semana la población no recibiera ese golpe como consecuencia del aumento del barril de petróleo. Porque es que la gente se le olvida eso, ¿no? Toda la semana aquí tenía que haber seguido aumentando la gasolina. ¿Tú te hubieses imaginado eso? Bueno. ¿No? Y desde marzo desde marzo del 22 los combustibles no se incrementan, ¿no? Pero Fitch todavía en materia económica, Fitch Rating, que es otra de las calificadoras que nos llevó a positivo, ¿qué dice? Nos dice historial de crecimiento económico sólido. A pesar de que crecimos 2.5 el año pasado, fue una de las economías que más creció. Todas las grandes economías decrecieron. No, pero este año por igual. Y este año vamos a crecer cerca del 5%. Y cuidado, ¿no? Porque con el impulso que hay y con la confianza que hay en el sector privado, con el gobierno, indudablemente que se va a seguir generando. El Banco Mundial proyecta un 5.1% de crecimiento. Sí, vamos a superar el 5%. El año pasado a mí me preguntaron, ¿cuánto va a ser el crecimiento? Y dije, 2.5. Me dijo, pero tú estás relajando. No. Mejoren el portafolio de la deuda. Óyeme lo que dice Fitch. Tanto que critican la deuda. Nosotros hemos mejorado el portafolio en los tiempos de madurez, en la moneda, las tasas de interés. ¿Y por qué? Porque hay confianza en el gobierno. Estructura de exportación diversificada. Óyeme, nosotros estamos exportando más aguacate, más mango, más, porque hemos logrado mejorar las condiciones de los agricultores. Hemos mejorado las plantas de tratamiento. Tú sabes que para que el mango entre a los Estados Unidos tiene que tener un sistema hidrotérmico. Y aquí nada más había uno que era en Moca. Imagínate tú. Ahora hay uno en Baní. Hay uno en Baní. Sí. ¿No? Que pudo haber sido más grande. Producto interno per cápita creciendo. Óyeme, en el 19 el producto per cápita era como $8.000. Ahora estamos en más de $11.000. Ahora, ¿qué tenemos que mejorar entonces? Lo primero que ¿Dónde tenemos que poner algunos correctivos? ¿Dónde tenemos que hacer un impulso, un esfuerzo mayor? Mira, la deuda social, a pesar de que Feinstein dice que los indicadores sociales se han elevado, la deuda social acumulada es muy grande. La pobreza ha disminuido. Es decir, ¿no? Totalmente, de un 28 a 24. Es decir, estamos en condiciones, pero ¿qué pasa con nuestra sociedad? Nuestra sociedad, acostumbrada al caos, acostumbrada a que nada es nada. Todo. ¿No?
Fíjate que vi un caso penoso. Una pareja fue a visitar a su cónyuge a la cárcel. A la cárcel y la mató. Sí. En la misma cárcel. Y yo, déjame ver la edad, 29 años. En el 2004, ¿cuántos años tenía ese? 9 años. 9 años. Es decir, que en esos 16 años se convirtió en un delincuente. Y la mayoría de la delincuencia que hay en este país está comprendida entre los 14 a los 24 años. Son los niños del PLD. Lo que se generó en esa política de no disciplina ni orden que vivimos durante 16 años. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en este ordenamiento, en este aceptar que la norma es la norma y la norma no tiene excepción, la ley no tiene excepción. Tenemos que ir a otra pausa, José. Con tu permiso, regresamos en breve.
Esa dedicación del presidente, ¿no? De ese seguimiento permanente a que las cosas se ejecuten bien, que se llegue, que se le dé respuesta, este nivel de sensibilidad humana que tiene el presidente. Le da seguimiento el presidente a todas esas cosas que tú estás diciendo. Todo, óyeme, a lo más mínimo, ¿no? Y a cualquier hora. A las 10 de la noche, una reunión a Palacio a las 10 de la noche, ¿no? Y a las 7:30 de la mañana, mira que la agricultura, un asunto, es un seguimiento a cada tema que impacta la economía, que impacta a la gente. Entonces, además, óyeme, es un hombre de familia. Pero oye, no hace mucho y yo fui con él a Higüey, fuimos en el helicóptero y yo creo que está descansando. No, él agarra uno de los dos celulares que tiene y comienza, llama a José, mira tal cosa, esto, llama a Samuel, llama al ministro de Agricultura, llama, sí, no descansa. No. Está permanentemente atento a cada cosa, como tú dices, a cada cosa. Entonces, la honorabilidad, la transparencia, esa firmeza en contra de la corrupción del presidente, es indudable que la población sensata y que ve lo que se ha hecho va a darle el voto de confianza por 4 años. ¿No has tenido tú algunos problemas por eso? ¿No has tenido tú algunos problemitas? ¿Con qué? Bueno, en el ejercicio de tus funciones tú eres un hombre tan riguroso, tan correcto en la aplicación de las normas, y como bien tú dices, las normas no tienen excepción, y además tiene un mandato del presidente de la República. El presidente es protegido por el presidente, que al fin y al cabo es quien toma la última palabra. ¿No has tenido tú algunos roces, algunas cosas? No se puede, que no. ¿Eso está en el presupuesto? No está en el presupuesto, pues entonces no va, tal cosa. Bueno, vamos a comprar un jipato nuevo ahora que estamos en campaña. No, con tu cuarto, no con los cuartos del Estado, etcétera. Oye, te vas riendo. No, todos cuando van allá se van riendo porque al final se entiende de que el presupuesto es una ley y lo que no está en la ley no existe. Y ese es nuestro principio, ¿no? Pero ¿qué va? La gente es comprensible, ha entendido la necesidad de que las cosas se hagan bien. Pero entonces, ¿qué puede esperar? Bueno, profundización del cambio. Es decir, nosotros tenemos que profundizar aún más todo este cambio, que siempre hay un rechazo al cambio, al orden, a la disciplina. Nosotros confiamos en que a partir del 16 de agosto de este año comience una nueva etapa para un mejor desenvolvimiento vial. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo educativo en lo vial, en las calles, ¿no? Que no es un problema de educación, porque yo veo gente muy educada que sabe que no puede cerrar una intersección y se para y cierra la intersección. Así es. ¿No? Estos motoristas que se cruzan como locos por donde quiera, hay que ponerle un poquito de orden, de disciplina. Nosotros tenemos que organizarnos de manera individual para cooperar, para desentar la vida diaria, que es lo que a veces nos hace confundir de lo que es el desarrollo de este país. Es decir, el tránsito manda una imagen como que aquí, pero de caos. Sin embargo, la realidad es que pocos países están como República Dominicana. Pocos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que seguir reforzando? El que la empresa privada siga generando empleo y que sea de mayor calidad. Tenemos que seguir empujando a los emprendedores. Tenemos que seguir trabajando con todo el problema del embarazo en adolescentes. Eso es un tema. Entonces va necesario una reforma fiscal verdadera, integral, no un parche. Mira, nosotros somos de los que creemos que lo que tenemos que afianzar ahora mismo es la confianza en un presidente que está dispuesto a que la gente cada día viva dignamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Indudablemente que la rigidez presupuestaria nos obliga a tener que revisar la calidad de los ingresos y la calidad de los gastos, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo porque el presupuesto sea ejecutado de la mejor manera posible.
Y mira que nosotros hemos disminuido todos los años los déficits. En el 22 disminuimos la necesidad de financiamiento en 60.000 millones de pesos a pesar de Fiona. Porque para cuando había una calamidad se cogía apretado. Ahora las calamidades como Fiona, que nos costó alrededor de 18.000 millones de pesos, o como Franklin y las inundaciones en la capital, que nos ha costado alrededor de 19.000 millones de pesos, nosotros no hemos tomado prestado para eso, lo hemos resuelto con ahorros, ingresos internos. Y eso es un indicador de que el presupuesto se maneja adecuadamente. Tenemos que ir a la última pausa. Así que regresamos en breve con José Rijo, director general del presupuesto.
ciudadanía, piensa en colectividad, piensa en la socialización. El individuo piensa en sí mismo nada más, no le importa. Que hay una cola, yo no voy a hacer cola, yo me meto y hago un tapón, pero yo estoy primero. Un vehículo adelante. Un vehículo adelante. Y la seguridad. La gente no se da cuenta tal vez, pero el gobierno, el presidente Abinader, ha hecho una inversión muy importante en transformar la Policía Nacional, en darle dignidad a los agentes, educación, formación, entrenamiento adecuado, y eso es una inversión muy grande. Lo mismo ha pasado con las Fuerzas Armadas, con el tema de los haitianos, que es un tema, una cosa, yo creo que es el principal problema de este país realmente, el tema haitiano. Entonces, ahí habrá que reforzar la inversión. Creo que el presidente ha sido enfático en ese sentido, y tú probablemente mejor que ningún otro funcionario sabrás todo el esfuerzo, toda la inversión y todo el empeño que tiene el presidente de la República en que tengamos un país seguro, porque no podemos tener 10, 15 millones de turistas al año si no hay seguridad. No hay seguridad. ¿No? Eso es fundamental, la seguridad, que el ciudadano ve que se sienta seguro. Mira, tú has dicho algo, la dignificación del militar y del policía. Para que la gente tenga una idea de cuando llegamos, qué era lo que pasaba. Los guardiamarines que hacen un acto de reverencia al presidente, el uniforme y las botas que se ponen, tenían que írselo a quitar porque era apretado. No eran de ellos. Los uniformes no tenían uniforme. Aquí no había una bala. Oye, no había no había municiones, no habían equipos, no había esta tecnología que hoy en día se tiene. Y eso es parte de brindar la seguridad. Nada más hay que ver cuántas toneladas de drogas se han consumido, se han agarrado. ¿Y quién es uno de los brazos más fundamentales? Casi 130 toneladas. Toneladas. ¿No? ¿Y quién es el brazo más operativo en esto? Es la Armada Dominicana, ¿no? Porque la gran frontera dominicana es el mar. El mar, ¿no? Las costas. Y la fortaleza, ahora son lanchas nuevas, vienen ahora un par de lanchas bastante rápidas para todavía. Un saludo al general Morillo y al general sí. José Manuel Cabrera Ulloa. Sí, ellos dos han hecho un esfuerzo. No, y también estuvo antes Betance. Sí, claro. ¿no? El almirante Betance, que hicieron un trabajo de adesentamiento en esa disciplina, porque por ahí, miren, por ahí pasaba mucho. No puedo dejar de mencionar a mi Canchan, mi amigo full, comandante Carlos Luciano Díaz Morfa. El señor no, espérate, ahora tú me obligas a mencionar a Onofre del Ejército, que ha hecho también un gran esfuerzo, y Febrillé en la Fuerza Aérea ahora. Sí. Es decir, gente que... Pero eso, esa combinación de darles la defensa nacional, es decir, nosotros podemos decir ahora que tenemos defensa nacional. Ahora, la seguridad ciudadana, la seguridad pública, es la conversión de la policía en una policía más comunitaria, más cercana a la gente. ¿Por qué razón? Porque un militar está hecho para la guerra, para la defensa nacional. Pero los policías deben estar formados para el trato con el civil. Por eso es que ahora se han creado 2 escuelas para formar a los policías en derechos humanos, en tratamiento, en protocolo, ¿no? Aquí tú ves policías que todavía no asimilan que hay un cambio en el protocolo para detener a una persona, ¿no? Ahora, nosotros somos tan rebeldes, para el uso de la violencia. Somos tan irrespetuosos de la misma orden, que nos mandan a parar y entonces queremos, ¿tú sabes quién soy yo? Es decir, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién tú estás hablando? Oye, entonces... Soy Jorge Rodríguez. Entonces la ciudadanía, ese que tú hablas de convertir al ciudadano en un ser de derecho, un hombre, una persona de derecho, hay responsabilidad. Porque aquí nosotros sabemos demandar derechos, pero no sabemos cumplir con responsabilidad. Así es. Entonces, yo creo que son 2 grandes temas, indudablemente, que tenemos que abordar. Pero también
y aquí se sigue fortaleciendo todo el sistema de salud. Es decir, la educación, esa salud primaria, de atención primaria en salud, tenemos que seguirla reforzando. Se ha hecho un gran trabajo con habilitación de unidades de emergencia. Ahora mismo hay 52 hospitales con emergencias nuevas, viejo, bien equipadas, ¿no? Sin el escándalo de licitaciones corruptas que favorecían a uno o a otro suplidor, José, sin pasar por compra. José, y en materia de educación, lo que está haciendo Infotec, lo que está haciendo el ITRA y las extensiones universitarias en todo el país, es una cosa... ¿No? Y las extensiones del ITRA y las extensiones, ¿no? del mismo Infotec. Señores, apostemos a que nosotros juntos, porque esto es una labor de todos, juntos cambiamos y seguiremos cambiando. José Rijo, la exposición que has hecho hoy siembra esperanza, siembra futuro, siembra confianza en el pueblo dominicano y siembra el interés que ha puesto el país en que el presidente Abinader continúe dirigiendo los destinos de esta nación. Excelente exposición. Muchas gracias. Gracias de corazón, como siempre, por el apoyo que nos brinda. Gracias a ustedes. Amigos, nos encontramos en una nueva entrega de Nosotros a las 8.